Te doy la bienvenida a la Lección Divina del jueves de la semana sexta del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. También esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy habla de la ceguera de Pedro, que no entiende la propuesta de Jesús cuando habla de sufrimiento y de cruz. Pedro acepta a Jesús como Mesías, pero no como Mesías sufriente. Está influenciado por la levadura de Herodes y de los fariseos, es decir, por la propaganda del gobierno de la época que hablaba solo del Mesías como Rey glorioso. Para entender bien todo el alcance de esta ceguera de Pedro, es importante colocarla en su contexto literario. El Evangelio de Marcos trae 3 anuncios de la pasión y muerte de Jesús. El primero en este capítulo 8, el segundo en el capítulo 9 y el tercero en el capítulo 10. En este conjunto, que va desde Marcos 8 hasta 10:45, es una larga instrucción de Jesús a los discípulos para ayudarlos a superar la crisis provocada por la cruz. La instrucción es introducida por la curación de un ciego y, en definitiva, está clausurada por la curación de otro ciego. Los 2 ciegos representan una ceguera de los discípulos. La curación del primero fue difícil. Jesús tuvo que realizarla en 2 etapas. Igualmente fue difícil la curación de la ceguera de los discípulos. Jesús tuvo que hacer una larga explicación respecto del significado de la cruz para ayudarlos a percibir algo, pues era la cruz la que estaba provocando en ellos la ceguera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos responden relatando las diversas opiniones: Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Después de oír las opiniones de los demás, Jesús pregunta: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Esto es, el Señor es aquel que el pueblo está esperando. Jesús concuerda con Pedro, pero le prohíbe hablar de esto con la gente. ¿Por qué lo prohíbe? En aquel tiempo todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su manera, unos como rey, otros como sacerdote, doctor, guerrero, juez, profeta. Ninguno parecía estar esperando al Mesías servidor sufriente, anunciado por Isaías. Enseguida, Jesús comienza a enseñar que Él es el Mesías siervo y afirma que como Mesías siervo anunciado por Isaías, pronto será condenado a muerte en el ejercicio de su misión de justicia. Pedro se espanta
llama a Jesús a un lugar apartado para desaconsejarle. Pero Jesús responde a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Satanás es una palabra hebraica que significa acusador, aquel que aleja a los demás del camino de Dios. Jesús no permite que alguien lo aleje de su misión. Literalmente, el texto dice: «Atrás de mí, Satanás». Pedro debe seguir a Jesús, no debe invertir los papeles y pretender que Jesús siga a Pedro. Y es que, según Marcos, cuando el discípulo no ocupa el lugar que le corresponde, con mucha facilidad cae en la tentación de concebir a Jesús según sus propios intereses y a plantearse el discipulado según sus conveniencias. No es suficiente con tener pensamientos claros y precisos sobre Jesús. Es necesario preguntarnos por las intenciones que en el fondo tenemos. Pedro, al afirmar «tú eres el Mesías», dice algo teóricamente correcto y hasta con una precisión envidiable. Sin embargo, aunque la frase, de acuerdo con la que el mismo evangelista dijo, está incompleta, porque el problema principal radica en que Pedro la malentiende interpretándola según sus intereses, atreviéndose a decir, como suele suceder en estos casos, hasta corregir y reprender a Jesús. Esta confusión, no tan bien intencionada de Pedro, merece un reproche de Jesús, que si bien generalmente se traduce como «apártate de mí, Satanás», lo más correcto es «ponte detrás de mí». Con razón, previendo que sigan en este mismo error, Jesús les ordena que no lo digan a nadie, esto que por el momento están pensando. Ahora reflexionemos. Todos creemos en Jesús, pero algunos le entendemos a Jesús de una forma, otros de otra. ¿Cuál es hoy la imagen común que la gente tiene de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que la gente daría hoy a la pregunta de Jesús? ¿Yo qué respuesta doy? ¿Qué nos impide reconocer a Jesús como Mesías? Oremos. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campana para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y ayúdanos compartiéndolo para que llegue a más esta palabra de Dios.